Muchas gracias por continuar informándose en la edición estelar de Noticias Occidente. Hoy nos acompaña acá en el estudio de Noticias Occidente doña Cintia Crespo, quien es la secretaria general del Sindicato Patriótico de la Educación y también es profesora de teatro en el Conservatorio Castella. Una amplia carrera en la educación nacional y también una amplia carrera dentro de este sindicato de profesionales y trabajadores del sector educación. Nos convoca un tema fundamental, el tema de la huelga en nuestro país. Doña Cintia, bienvenida a Noticias Occidente y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Nada más quería aclarar que el sindicato se llama Sindicato Patriótico de la Educación 7 de agosto. Muy bien. ¿Por qué 7 de agosto? Porque el 7 de agosto de 1995 hubo una agresión física contra los docentes en esa huelga. El 7 de agosto apalearon frente a la Casa Presidencial a muchos compañeros sindicalistas, docentes, de toda clase de docentes, porque se estaba peleando, era una huelga por las pensiones, y bueno, por eso tiene ese nombre. Iniciando con el detalle del tema, doña Cintia, ¿por qué el SINPAE mantiene su postura en huelga a pesar de que otros sindicatos del sector de educación como el ANDE, APSE y el mismo SEC ya han depuesto el movimiento? La lucha no era solo, a pesar de que este gobierno y mucha gente, no era solo por el plan fiscal 20.580, sino por un paquetazo. No sé si usted recuerda todas las pancartas, el paquetazo, el paquetazo. ¿Qué es un paquetazo? ¿Qué es un paquete? Tiene cosas adentro. Y dentro de esas cosas hay otros proyectos, no solo uno. Pero el gobierno ha hecho creer a la gente que solo era el 20.580, que ahora se convirtió en la ley 9.635. ¿Ok? Esa ley, que es espuria, porque todo el mundo sabe cómo fue que se aprobó, en carrera. En tiempo récord. Sí, hubo manipulación en la sala cuarta, ¿verdad? Desobediencia de la sala constitucional, de la sala de la Corte Suprema de Justicia. O sea, todo eso, por eso se llama espuria, o sea, que no es lo que debería ser legal, ¿verdad? Entonces, no solo por eso, sino porque nosotros salimos por un paquetazo, y el paquetazo implica otros proyectos que están en este momento en la corriente legislativa. Nuestra organización en asamblea decidió unánimemente que nos manteníamos en huelga y no nos devolvíamos, a riesgo de cualquier cosa. Primero, existe una huelga que ha sido declarada ilegal en primera instancia 2 veces, y entonces ahora el gobierno dice que se va a hacer que es un abuso de huelga. No, el abuso es de ellos, porque han hecho que esto durara más de la cuenta. Los únicos responsables de que esta huelga haya durado tanto, porque una huelga es la última consecuencia para lograr comunicación cuando no hay comunicación. Entonces, no es que todos los sindicatos quieren salir ya a huelga, no, así no es. Es el último paso. Es la última alternativa para comunicarse. Como no hubo comunicación nunca, ¿verdad? Entonces se sale la huelga. Una huelga normalmente en el magisterio puede durar 6, 7, lo más 8 semanas. ¿Cuánto llevamos en esta? 100 días, 101 días hoy. Sí, muchísimo. Nosotros como sindicato, porque los demás se devolvieron bajo presión del gobierno con mentiras, ¿verdad? De que entonces era un abuso de huelga. ¿Qué abuso? El abuso es de ellos. O sea, el SINPAE fue el único sindicato que no se dio ante esa presión. Exactamente. Ahora, ¿qué pretenden ustedes lograr, doña Cintia? Porque perdiendo, por ejemplo, el acompañamiento de otros sindicatos, ¿cuál es el objetivo claro y específico en este momento del SINPAE para mantenerse en huelga? El objetivo principal es que ya este pueblo no resiste más sangre, porque nos están sangrando, nos están escurriendo como la ropa cuando uno la lava, ¿verdad? Nos están liquidando en todo sentido, económico, social, moral. Ustedes no saben la agresión, lo que es sentir la agresión de toda esta campaña que ha hecho este gobierno contra los docentes,
¿Cómo es posible que un ministro, la cabeza de una institución tan reconocido como es el Ministerio de Educación, se pare frente a una cámara agrediendo a las maestras, diciéndole que no tienen criterios para volver? O sea, ¿qué ejemplo le están dando los estudiantes? Dicen que nosotros, por estar tantos días en huelga, le estamos dando mal ejemplo, que los pobres chiquitos estuvieron muy mal, les quitamos la comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero él hace la agresión pública y que será demandado en algún momento porque yo lo voy a hacer. Es la agresión pública en donde es el ejemplo de los estudiantes de este país, una agresión pública a la maestra. ¿Qué respeto puede tener un muchachito de 12 años cuando vuelva a clases y trate a la maestra mal? Sí. ¿Verdad? Eso es grave, es más grave que cualquier otra cosa. Nosotros no estamos en huelga para estarnos tirando de la panza y ver la tele por sí, como la si casa. Estaban de vacaciones. No estamos de vacaciones. Ahora, y seguimos en la huelga. Esas son las injusticias que ustedes como sindicato reclaman, pero por eso le preguntaba. Pero además, con esas injusticias, además, ¿qué buscan? nosotros, el objetivo principal, esta huelga no es por beneficio solo nuestro. El objetivo principal es que la gente se dé cuenta que este país, en este momento, con este gobierno, nos está mancillando, nos está exprimiendo, nos está sangrando, nos va a hacer un país como Honduras, porque la gente no va a tener recursos para pagar los impuestos, para que le alcance el salario, y todavía nos exigen ahorrar. ¿De dónde se va a ahorrar? Este pueblo, o sea, ¿cómo es posible que un país, un gobierno, sepa que con ese plan, con solo ese, porque es un paquetazo, con solo ese, habrá 18,000 familias o personas que van a estar en pobreza extrema y no le importe? Y nosotros por eso estamos defendiendo al pueblo. Podríamos entonces... Mucha gente, los políticos dicen que es que ellos también son del pueblo. Sí, pero no están pensando en el pueblo. Cuando a usted lo eligen es para beneficio del pueblo. Ahora, doña Cintia, yo podría entender entonces que ustedes como sindicato sí buscarían que esta reforma ya aprobada como ley sea derogada. O si bien esta no es derogada, que el resto de ese paquetazo del que ustedes hablan no pase. Exactamente. Que no es pase. Evitar que lo demás no suceda. Y posiblemente lo va a pasar. Pero entonces, hay una resistencia civil que estamos levantando. Y la esperanza de ustedes como sindicatos es que eso no pase. Es una resistencia civil a nivel nacional. Y eso es que resistirse a que nos humillen y nos roben, porque los evasores están robando. Que paguen los evasores primero. Ahora, doña Cintia, ¿qué posición tienen ustedes respecto a algunas acciones que ya ha comenzado a tomar el Ministerio de Educación Pública? Yo estuve revisando sus redes sociales, las del sindicato, y ustedes inclusive postearon el documento que envió el Ministerio de Educación Pública, que lo he leído en los posts de varios amigos y compañeros educadores que dicen, literalmente no tenemos vacaciones, porque devolvieron gente que ya había terminado su curso lectivo, los devolvieron a trabajar, algunos tendrán que trabajar inclusive el 24 de diciembre. ¿Sienten ustedes que esto es una medida represiva del Ministerio de Educación Pública hacia los educadores? ¿Una venganza por la huelga? ¿Qué posición como sindicato tienen ustedes? Por supuesto que sabemos, todo el mundo lo sabe, que es una venganza. Pero no solo es una venganza, es una forma de reprimir. Ellos piensan que triunfaron y que nos doblegaron, pero no es así. Todavía estamos 300 docentes que, sin importar las amenazas y la represión, nos mantenemos en pie de lucha. Y le decimos al señor ministro que mejor renuncie, porque ni siquiera que renuncie, ni siquiera es que lo van a echar, porque entonces habría que darle plata cuando el patrono lo echa. No, que renuncie sin ninguna responsabilidad patronal, porque este señor está mintiendo con todas las amenazas que hace y reprime porque no las puede hacer. Legalmente no las puede hacer. Ahí me dice usted un objetivo claro de este movimiento sindical en este momento, que es la renuncia del ministro de Educación, de don Edgar Mora. Sí, así debería ser. O sea, el SINPAE se sentiría satisfecho si, en ese aspecto, si el ministro renuncia. Y le digo una cosa, al hacernos devolver a la mayoría de los sindicatos,
si la huelga, porque todavía la huelga no es ni legal ni ilegal, entonces se presume que es legal porque no le han dado la declaración final, ¿verdad? Entonces, si la huelga se vuelve legal, los compañeros que se habían devuelto unilateralmente, que es APSE y ANDE, no pueden negociar. Y el SEC firmó, tampoco puede negociar. Solo el SINPAE podría negociar. Exactamente, el más pequeñito. Como les mando yo en el Facebook al señor ministro, somos la pulga que molesta. Esa pulga pica hasta el final. Y así vamos a seguir. O sea, el problema es que la gente no se está dando cuenta. Se le da un paliativo que es Chinamo, que es los carnavales, que es el Festival de las Luces. Sociales. Exactamente, para meter todo lo demás. Ahora, doña Cintia, hay una serie de decisiones que se han dado en las últimas horas. Por ejemplo, los congresistas aprobaron crear una comisión que tendrá 4 meses para definir una serie de reformas a la ley procesal laboral. Una de esas reformas es la disolución de sindicatos si las circunstancias lo ameritan de acuerdo a la posición de un juzgado, y también el contar con un mecanismo diferente para la declaración de ilegalidad o no de una huelga. Yo estoy sobreentendido que usted claramente ha leído sobre estas reformas que se quieren sobre la ley procesal laboral. ¿Qué opina SINPAE sobre esas reformas? Esa reforma, primero que todo, es una ley mordaza, ¿verdad? O sea, tratan de cambiar lo que no pudieron solucionar, porque no pudieron sentarse a la mesa a negociar, ¿verdad? Bien, como debería ser. Porque no es lo mismo sentarse a negociar y decir, no, vamos, hasta que no me pongan, no vamos a escuchar hasta que no nos sentemos a negociar, ¿verdad? Entonces ahí no hay punto de discusión. Pero querer, por medio de la prensa y de todo una campaña publicitaria, decir y desprestigiar a la gente que está en huelga y que no va a poder, haciendo este proyecto de ley de reforma, no va a poder salir más, y quitar lo que estorba para un gobierno que se está volviendo casi en un totalitarismo, lo que podríamos llamar democracia, dictadura de la democracia, que dijo Oscar Arias, ¿verdad? Entonces, quitar ese estorbo, que me parece una inconsistencia de este gobierno, como el señor presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, fue y avaló, mientras fue ministro de Trabajo, esa ley procesal laboral, y le pareció que estaba bien, y le dijo a Luis Guillermo Solís que lo firmara. Y la UCAEP, que es la Cámara de Empresarios, ¿verdad?, privados, ellos también la avalaron, pero ahora no les gusta lo que está resultando, porque el objetivo era hacerlo durar lo más que pueda para hacernos presión y devolvernos, pero lo hizo durar. ¿Quiénes son entonces los responsables de que nosotros sigamos en huelga? ¿Quiénes serían? ¿Le parece a usted? Bueno. Ahora, doña Cintia, quisiera estrenarle un panorama y que usted me diga qué posición tomaría el SINPAE 7 de agosto en ese panorama. Si se aprueba esta serie de reformas a la ley procesal laboral, si declaran la huelga ilegal, si con esto les permitiría a ellos inclusive despedir educadores que no regresen a las aulas a partir del inicio del próximo curso lectivo, ¿qué posición tomaría un grupo sindical como el SINPAE? Primero que todo, nada les va a permitir despedir. Despedir. No pueden, porque la ley que se apruebe, sí, esta es la reforma que están queriendo hacer, no puede ser retroactiva. Y si es retroactiva, está pasando por la Constitución. Bueno, pero aquí pasan por cualquier cosa. Aquí puede pasar... Bueno, pero no puede ser retroactiva, al menos eso dice la Constitución. Ninguna ley puede ser retroactiva. O sea, ¿cómo vas a penar con una ley que ni siquiera se ha hecho una huelga pasada? Es absurdo. Pero amenazan con eso y la gente, al no saber, se asusta. Pero entonces, aquí, si todo, están haciendo lo que les dé la gana, pasando por la Constitución, pasando por encima de las leyes, pasando por encima de los tratados de la OIT, por Dios, si hacen eso y nosotros nos vemos en la impotencia de que ya aprobaron todo, lo que queda es la resistencia civil, y de eso estamos tratando de hacer nosotros, de
que nos unamos muchos sectores, una multisectorialidad de campesinos, de trabajadores obreros, de educadores, etcétera, para hacer la resistencia civil que se necesita en este país. Nos restan 2 minutos para concluir, doña Cintia. En primera instancia, y la primera pregunta de 2 que quiero realizarle, ¿está el SINPAE 7 de agosto dispuesto a sentarse a negociar con el gobierno? Por supuesto que sí. Pero no en las condiciones que ellos ponen, ¿verdad? Son condiciones diferentes. Por supuesto. Bueno, si nos sentamos a negociar es porque la huelga es legal. Muy bien. Porque si no es legal, tenemos 24 horas para devolvernos. Y ahí no hay problema. No pueden reprimir porque existe una ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y que fue avalada por el presidente de la República cuando era ministro de Trabajo y por la UCAEP. Entonces, sobre eso, eso es lo que les tiene más molesto. Y por eso este señor Benavides quiere reprimir y tratar de quitar lo que les parece muy molesto. Entonces, reforman la ley. Y la otra pregunta, ¿el sindicato que usted representa buscará en algún momento fortalecer de nuevo ese músculo sindical en el país? ¿Buscando una asociación inclusive con Andy y APS en algún momento? No, no es de asociación, es de interés para el país. Pero si ustedes esperan que se les una. Todo el mundo se va a unir, o sea, el que quiere a este país se une, el que no estará despotricando allá y tendrá los puestos altos que el gobierno quiere. Bajo esas circunstancias, el curso lectivo del 2019 no es tan firme. Si el gobierno no accede a sentarse a negociar como ustedes consideran que es correcto sentarse a negociar. Habrá que ver, no es que no estén firmes, ellos pueden salir y decir que el calendario escolar es. Pero me interesa qué tiene que decir usted. En ese sentido, yo no le podría decir porque el sindicato nuestro es un sindicato muy sui generis. Y yo no puedo tomar una decisión política tan importante como esa si no es con la base, si no es con la Asamblea General. Y que no pasa en algunos otros sindicatos, ¿verdad? Entonces, es una decisión y que tiene que ser en el momento. En este momento estamos esperando a que los tribunales de trabajo declaren ya por segunda instancia cuál va a ser el resultado de esta huelga. Sí, ya lo declararon una vez legal, ahora una vez ilegal y se declaró legal, luego ahora se declaró ilegal otra vez y se legal. Esta huelga se ha declarado 2 veces ilegal en el magisterio, 2 veces ilegal porque devolvieron otra vez. Entonces, usted tiene la posibilidad de apelar y está en primera instancia por segunda vez para esperar la primera vez que se hace la segunda instancia. Muy bien, muy bien. Doña Cintia Crespo es la secretaria general del Sindicato Patriótico de la Educación 7 de agosto. Es el único sindicato del sector educativo que en este momento aún se mantiene convencidos de que el movimiento de huelga de resistencia civil debe continuar en oposición a este paquetazo fiscal que busca aprobar el gobierno de la República. Importante recordarle a la gente en casa, no se trata solo de la reforma que ya se aprobó, sino también este sindicato pues alza la voz por una serie de elementos de más que todavía están ahí en ese proceso y que esperarían no pasen, ¿verdad? Sería lo ideal dentro de la ideología y dentro de la posición que ustedes mantienen como resistencia social. Doña Cintia, muchísimas gracias por su tiempo acá en Noticias Occidente. Le quedan las puertas abiertas de nuevo. Muchas gracias. Siempre es bueno contar con gente de los diferentes sectores sociales para que hagan esto, ejercicio de comunicación equitativa y sobre todo muy imparcial. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Tenemos más información acá en la edición estelar de Noticias Occidente.